Hola Capricornio, bienvenidos sean a Aldebarán Místico. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que estés viendo tu lectura. Es el mes de agosto, numerológicamente número 8. Este mes traerá pruebas, retos importantes, interesantes en el tema del poder. Aquí lo podemos estar entendiendo desde el punto más amplio, más extenso o más lato que ustedes lo puedan concebir, ya que, por un lado, habrá quienes estén trabajando con el poder interno, con el poder, el autopoder hacia ustedes mismos, hacia su persona. Cómo lo dirigen, cómo lo volcan, lo llevan día a día en su persona, cómo se autorregulan, autodirigen, etcétera. También lo podemos estar entendiendo desde un punto de vista externo hacia alguien más. Pueden ustedes ser papá, mamá y lo estén aplicando hacia sus hijos, como pueden ser algún jefe, un supervisor y aplicarlo a un subalterno, a sus empleados, etcétera. Esta intención de este poder es justamente medirnos cómo lo estamos manejando, cómo lo estamos trabajando, cómo lo aplicamos. Obviamente va a depender de cómo se entienda, cómo se perciba, cómo se aplique para pues fungir como un medidor de qué tanto lo hemos entendido, cómo lo hemos encauzado hacia nosotros mismos, hacia los demás. Estas pruebas pueden ser ligeras, light, muy amistosas si hemos estado trabajando con nosotros mismos. Por el contrario, pueden ser más densas, complicadas, inclusive dolorosas si es que no hay un trabajo interno. Si por el contrario se ha relegado, se ha desdeñado justamente el trabajo con uno mismo, el crecimiento interno, un despertar, ¿verdad? Como tal, espiritualmente hablando, para poder advertir qué tan preparados, qué tanto hemos integrado, qué tanta sabiduría tenemos, cómo nos desenvolvemos. Principalmente ahora, como les repito el punto, la prueba, el reto se volca, se basa sobre el aspecto del poder. Y va a depender de eso el que pues podamos pasar, superar exitosamente estas pruebas para que podamos continuar hacia adelante, avanzando, creciendo, superando al siguiente nivel, al siguiente escalón. Pero eso va a depender de cada uno de nosotros. Ahora vamos a pasar a tu lectura. Como bien sabes, vamos a utilizar el tarot de Rider White y ahora va a estar acompañándonos el oráculo del poder de los arcángeles. Voy a cortar el deck para sacar tus cartas, poder conocer cuál es esa energía con la cual vas a estar trabajando, vas a estar interactuando, estará presente en ti justamente con el ánimo, como siempre, como lo sabes, de que entiendas aspectos muy puntuales de tu vida, reconozcas aquellas áreas de oportunidad, puedas crecer, puedas avanzar en todos los orbes, en todos los órdenes de tu vida. Bien, voy a cortar una vez más, se me cayeron un par de cartas, las recojo y termino de cortar el deck para estar perfectamente listo. Bien, Capricornio, tienes el emperador, el 10 de espadas invertido, el rey de copas, la reina de espadas, el 10 de pentáculos invertido y la muerte. Empiezas con una energía muy volcada, muy encauzada hacia aspectos más de control, más de poder, más de atención justamente en posiblemente algún proyecto, en alguna actividad que estás haciendo. Te veo con mucha fuerza. Como lo dije hace un momento, creo que estas pruebas o estos retos que mencionaba al inicio del video, de la lectura, te va a venir sumamente bien el que vengan estas pruebas, el que vengan estas experiencias a tu vida, porque van a medirte en lo particular a ti.
Creo que realmente te viene como anillo al dedo el que puedas estar trabajando con este tema, con esta palabra, con este concepto y todo lo que lo reviste, lo que lo conlleva, ya que creo que de un tiempo a la fecha has venido trayendo en la mente principalmente este concepto. Creo que de alguna sobremanera, si antes no era algo que te gustara, te interesara, ahora sí lo es, ahora te ocupa tu energía, te enfocas en aspectos justamente que te permitan tener un control, que te permitan tener una cierta posición, un cierto estatus, un cierto nivel, tanto interno como externo. Creo que has estado trabajando, has estado puliendo mucho parte de tu personalidad, parte de tus emociones, parte de tu cuestión profesional, tu actividad laboral, muchos aspectos, muchas áreas de tu vida has estado puliendo, has estado trabajando. Esto te ha permitido tener, como te decía, cierta presencia, cierta esencia. Creo que actualmente o muy posiblemente estés siendo mamá, papá, teniendo en el trabajo algún nivel que te permita tener gente a tu cargo, a tu mando. Si no es así, estás convirtiéndote en una persona muy empoderada que tiene un dominio, tiene un ejercicio, una disciplina, un control cada vez más pleno, más dominado de tu persona. Esto te permite ser gobernador de ti misma o de ti mismo y poderlo extender, explayar a los demás, incluso como te decía, si tienes la oportunidad de tener un cierto control, un cierto nivel sobre hacia alguien más, sobre un cierto grupo de personas, sobre tus hijos, etcétera, que puedas tú ser el guía. Es que ahora justamente Capricornio, esa es la misión y es como ahora lo debes ir entendiendo si todavía no lo has hecho, de que con esta subida de nivel, con este poder, con este crecimiento que vas teniendo, vas alcanzando, vas logrando o consiguiendo de manera gradual, te permite justamente advertir cómo haces uso de él para que lo hagas de la mejor manera, de una forma muy provechosa y muy sana, ya que todo tiene muchas veces un doble filo, cuando menos la mayoría, y el poder no es la excepción. Por lo tanto, estás en el filo de esa navaja donde tú tienes la decisión de cómo lo encauzas, de una forma negativa o de una forma positiva. Por eso es que el avance es gradual. Por eso es que estas pruebas y estos retos vienen justamente para medir cómo lo has hecho, qué has hecho, qué tanta solidez, qué tanta concreción has logrado obtener para darte un nivel más, un escalón más, una dosis más, porque estás listo, porque estás preparada, porque has demostrado hacer bien las cosas, para que entonces se te pueda proveer de algo mejor, de más, etcétera, y no tengas como consecuencia un retroceso, una recaída, un obstáculo, un impedimento. Obviamente, principalmente y en primer orden energético, para que posteriormente exista una cuestión más densa y se convierta en algo más físico. Entonces, ahora tú adquieres esa responsabilidad, esa nueva responsabilidad de ser un guía, de ser un faro, de ser luz, de marcar la pauta, el camino de lo que tú debes hacer y de lo que deben hacer los demás. La idea es de que pases de ser un jefe a ser un líder en el término más amplio de la palabra, en cualquier orbe o aspecto de tu vida.
que tú des muestra y ejemplo de cómo se hacen las cosas, de que también a su vez puedas defender, puedas apoyar a esa gente que está atrás de ti en ese proceso de aprendizaje, en ese proceso de crecimiento y que estés dispuesto a ello. Entonces, como bien ahora sabes, pues realmente hay una mayor responsabilidad, hay un mayor requerimiento de conciencia de todos los aspectos de tu vida para que realmente continúes haciendo bien y mejor las cosas, ya que hay detrás de ti personas que están siguiendo tus pasos, que te están guiando, que te están copiando en el mejor sentido de la palabra, que están entendiendo que es posible lograr lo que tú has logrado, hacer lo que tú has hecho, y muchas veces procuran seguir un camino, si no igual, similar al tuyo. Entonces, hay esa corresponsabilidad también. No todo recae en tu parte, no todo recae en ti, no todo depende de ti. Entonces, si bien es cierto, hay algo que tú estás marcando, la guía, la pauta, el camino, pues obviamente es eso simplemente, un marcar, enseñar, mostrar qué es lo que debe hacerse, seguirse, expresarse, etcétera, y de los demás dependerá cómo construyen a sobre su propio camino, pero tú estás siendo o vas a ser en este momento un guía, una luz o un faro. Veo que esto que te venía diciendo debe ser manejado con tacto, con cuidado y mucho con gusto, con agrado, ya que no puedes perder de vista que hay otros aspectos como la sencillez, como la humildad, que también son importantes mantener presentes en este camino, en este andar, en este crecimiento. Es por eso, vuelvo a recalcar que son importantes las pruebas, las medidas, las experiencias, porque justamente aquí es donde se advierten esos crecimientos, esos avances. Veo que lamentablemente para algunos de ustedes, para algunas de ustedes, esta situación llega a sobrepasarles, llega a veces a ganar el ego, llega a veces como seres humanos susceptibles de equivocaciones y de errores, pues justamente a presentarse este tipo de situaciones que nos bloquean, que nos retroceden, que nos declinan, que nos hacen tropezar y que pues llegamos en ocasiones a veces a hacer equivocadamente las cosas, a extrapolar las emociones, extrapolar los sentimientos y pasar de una amabilidad a una arrogancia, de pasar a una sencillez, pues a una exageración, ¿verdad? A una parte muy superficial del ser humano. Entonces, es lo que no hay que permitir, es lo que hay que cuidar, es lo que hay que medir para que no se lleguen a esos estadios, ya que esto con el paso del tiempo llegan a cansar, llegan a drenar la energía, llegan a complicar el panorama. Entonces llegan a generar situaciones problemáticas en cualquier orden y pues obviamente se permea en todos los aspectos de tu vida. Veo que para algunos llegan este tipo de situaciones lamentablemente y pues les genera cansancio, les genera una drenación de energía muy considerable porque no supieron manejar ese poder, porque no supieron manejar esa responsabilidad y llega a ser perjudicial. Entonces deben de ir con calma, con cuidado. Creo que deben de atender mucho esa parte, si bien es importante la cuestión racional, también deben de equilibrarlo mucho con la parte emocional, con la parte sentimental. Antes de convertirte en alguien a quien hay que voltear a ver, a quien hay que seguir, a quien hay que tener como referencia, es importante que primero te permitas ser humano, ser entendido como susceptible de
es ser vulnerable, de tener errores, pero también de tener el valor y el coraje de poderte sobreponer, de corregir, de pedir disculpas, perdón, de no sentirte más que los demás, sino por el contrario, que entiendas que todos somos importantes, que todos somos iguales, que todos somos merecedores, que todos tenemos una oportunidad. El punto es cómo la aprovecha cada quien. Justamente en esa tesitura, en ese tenor va. Te veo que vas a hacer caso de estas recomendaciones, vas a estar viendo hacia adelante, hacia futuro, vas a estar muy pensativa y muy pensativo, vas a estar planeando, dirigiendo, marcando la guía, marcando el orden, continuando hacia adelante con autoridad, pero con una autoridad nueva, diferente, renovada, más sensible justamente a todos estos aspectos que yo te venía mencionando, que están fluctuando en tu entorno, en torno a esta nueva energía. Como punto y aparte, veo que algunas situaciones en el terreno laboral, en el terreno económico, por ahí no estarán siendo del todo beneficiadas o favorables. Posiblemente haya algún gasto de imprevisto. Puede ser relacionado con el hogar, que tengas que hacer una compostura, una reparación con tu auto. Puede ser incluso con la familia, por ahí que pueda haber alguien que ande con alguna enfermedad, que tenga que hacerse algún estudio, que requieras algunas pruebas, unos medicamentos, etcétera. Puede haber algún, como te decía, gasto inesperado en el hogar o en la familia. Creo que a finales de mes vas a tener que replantearte muchas cosas, vas a tener que tener muy presente que principalmente como segunda situación que debe ocupar tu mente para fines de mes, principios de septiembre, es que si no lo has hecho también, te lo empieces a replantear, a considerar, a tener presente, como te decía, el hecho de que lo único constante es el cambio, de que somos susceptibles de cambios a veces planeados y a veces inesperados. Y creo que tú has estado trabajando en ello y si no, creo que tienes ya cierta habilidad para que lo puedas empezar a trabajar de una forma adecuada, de una forma atinada, prudente, sabia, y puedas conceptualizar este cambio de la mejor manera posible, ya que veo muy marcado a fin de mes, a principios de septiembre, como te decía, un cambio importante en tu vida, un cambio trascendental. Habrá una vuelta de página, habrá algo que estará aconteciendo en tu vida que va a ser un antes y un después, va a formar un antes y un después, un parteaguas en tu vida que te permitirá, según tú lo aceptes y según tú lo hayas trabajado, el que este cambio sea positivo, sea bueno, sea favorable o por el contrario te juegue un tanto cuanto en contra en principio. Ten en cuenta también que todos los cambios son buenos, son favorables y positivos. Algunos al principio no lo parecen, pero tarde o temprano, dándote la oportunidad, lo vas a descubrir que realmente así es. Solo es cuestión de que tú te lo permitas. Pero de que es un hecho que acontecerá un cambio importante en tu vida, es un hecho. Y las características que lo revistan, que lo adornen, la intensidad, el grado, etcétera, va a depender de ti. Yo veo que vas a estar haciendo lo que se requiere para que sea bueno, para que sea favorable y positivo. Eso es lo que hasta este momento te puedo decir. Ahora vamos con el oráculo del poder de los arcángeles para ver qué mensaje trae para ti, qué es lo que te quieren decir los maestros de luz en este momento. Tu carta, Capricornio, es
Empieza con el número 2, googlealo para que adviertas qué mensaje trae para ti. Yo en un principio te digo, va a ser un número que te va a enmarcar una energía de mucha colaboración, de mucho trabajo en equipo, ya sea contigo misma, contigo mismo, como con alguien más o con otras personas, pero debe haber mucha interacción, mucha conexión contigo y con las demás personas. Continúa diciendo, la suma sacerdotisa. El mensaje te lo trae el maestro Janiel y te dice, poderosas percepciones psíquicas. Justamente si algo tiene la suma sacerdotisa es esa habilidad psíquica que tiene para conocer las cosas, para entenderlas, incluso para adelantarse, para percibir, para intuir qué es lo que puede venir, en qué tenor, cómo poder de alguna manera actuar en cierta forma para que las cosas sean favorables. Utiliza, desarrolla mucho. Enfócate en tu sexto sentido, tu corazonada, tu intuición, incluso tu tercer ojo, ya que mucha información vendrá por ese medio o por esos medios y podrán ser muy favorecidos, muy bendecidos, si es que lo sabes aplicar, si es que lo sabes desarrollar y justamente atender de una manera sana, favorable, para el mayor bien tanto tuyo como de tu prójimo. Continúa diciendo, reflexión y meditación que proporcionan información valiosa, estar en paz. Entonces, date la oportunidad justamente, si es que ya incluso tienes esa habilidad, tienes el don justamente de poder visualizar, de poder entender, hacer caso de tu sexto sentido, como te decía yo, de tu intuición, de poder ver con tu tercer ojo, de poder a lo mejor incluso ser vidente para que puedas comprender esta habilidad, por qué se te da y para qué se te da. Muchas de las veces se hace uso de ella sin encontrar un sentido. Tu labor es que encuentres esa razón, ese motivo por el cual tienes ese don, por el cual tienes ciertas habilidades. Y realmente adelantándome un poco a esa respuesta, te diré que la intención primordial, principal, es que puedas hacer un uso sano, positivo, adecuado para ti, pero también para tu prójimo, que sirva para servir, valga la redundancia, para ayudar, para aportar. Cuando es así, realmente la bendición, la habilidad, el don se expande, crece, se manifiesta, se mantiene presente en ti. Más si es que tú así lo deseas, porque también tienes el libre albedrío de cerrar esa habilidad, ese don, y no desarrollarlo. Va a depender de ti cómo lo encauzas, cómo lo usas. Pero yo veo que vas a estar con la intención justamente de despertar la habilidad, el don, de desarrollarlo y además, principalmente, de ayudar, de aportar, de dar, que al final de cuentas es para que el motivo, la razón por la cual tenemos alguna habilidad o algún don. Capricornio, me encantó estar contigo, hacer esta lectura para ti. Espero que te haya gustado, principalmente que te sirva. Si a alguien más le sirve, por favor, compártela. Te invito a que te suscribas si no lo has hecho. Piques el botón de la campanita para que te lleguen futuras notificaciones. Yo soy Barros, te mando un beso enorme hasta donde estés. Un fuerte abrazo muy cálido, muy fraterno. Recuerda siempre vibrar en la luz del amor y aprender de la oscuridad del miedo. Si el maestro así lo quiere, hasta el próximo video te veo.